La historia de Israel es una narrativa rica y compleja, que se entrelaza con la de otros pueblos desde tiempos antiguos hasta la actualidad, a lo largo de milenios. Esta región ha sido testigo de una serie de conflictos históricos que han dejado una profunda huella en la tierra, en sus habitantes, y en la historia del mundo, desde los relatos bíblicos del Antiguo Testamento hasta los desafíos geopolíticos contemporáneos. Los enfrentamientos entre Israel y otros pueblos han sido una constante en la. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete. Deja tu like para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Para comprender plenamente estos conflictos, es crucial explorarlos desde una perspectiva bíblica. La Biblia no solo es un documento religioso fundamental para el pueblo judío, sino también una fuente histórica invaluable que arroja luz sobre los acontecimientos y las dinámicas que han dado forma al paisaje político, social y cultural de Israel y sus vecinos. En esta introducción exhaustiva, nos sumergiremos en los conflictos históricos de Israel con otros pueblos desde una perspectiva bíblica, explorando las raíces de estos enfrentamientos, sus implicaciones históricas y su relevancia contemporánea, desde las antiguas disputas con los cananeos y los filisteos hasta los desafíos modernos con los estados árabes circundantes. Examinaremos cómo estos conflictos han moldeado la identidad, la fe y el destino de Israel a lo largo de los siglos, a través de un análisis detallado de los relatos bíblicos, las excavaciones arqueológicas y las fuentes históricas. Desentrañar las complejidades de estos conflictos, explorando temas como la tierra prometida, la conquista y la ocupación, la resistencia y la revuelta, la coexistencia y el conflicto religioso. Al hacerlo, esperamos proporcionar una visión más completa y matizada de la historia de Israel y su relación con otros pueblos, así como arrojar luz sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta la región en el siglo XXI, desde los antiguos enfrentamientos narrados en el libro del Génesis hasta los desafíos políticos y militares de la era moderna. Este análisis exhaustivo nos llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando los conflictos históricos de Israel con otros pueblos y su profundo impacto en el pasado, presente, futuro de la región. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y ahora sí podemos darnos cuenta de que el tiempo está más cerca que nunca. Muchas personas no pueden ni siquiera recordar y repetir las horribles atrocidades cometidas jamás el 7 de octubre, cuando hubo un alto el fuego que fue violado por la masacre planeada por Hamás. Hemos hablado repetidamente de los horrores y del derramamiento de sangre. Pero ¿cuál es el significado de este alto? El fuego humanitario, no existe tal cosa. Esta es una gran mentira. Un alto. El fuego humanitario significa un alto. El fuego para salvar a los terroristas. Esta resolución solo busca el fin de la guerra contra los nazis. De Hamás no lo entiendo. Por cierto, llevamos 18 años de opresión en Gaza contra los palestinos, cavando túneles terroristas en nuestro territorio y lanzando indiscriminadamente cohetes, miles y miles, contra civiles israelíes. Lo único que garantiza un alto el fuego es un futuro para los yihadistas genocidas. Hace 80 años, en el Holocausto, el pueblo judío estaba totalmente indefenso contra aquellos que buscaban nuestra destrucción. Ninguna nación vino en nuestra ayuda. Hoy nuevamente enfrentamos enemigos decididos a nuestra destrucción. Les digo a los líderes del mundo que ninguna cantidad de presión ni decisión de ningún foro internacional detendrá a Israel de como primer ministro de Israel. El único Estado judío, les prometo hoy desde Jerusalén, que si Israel se ve obligado a enfrentarse, solo lo hará. Pero sabemos que no estamos solos, porque innumerables personas decentes en todo el mundo apoyan nuestra justa causa. Y les digo que derrotaremos a nuestros enemigos genocidas. Están despedazando la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Muchas gracias. Y ahora sí podemos darnos cuenta de que el tiempo está más cerca que nunca. 143 países votaron para que Palestina sea reconocida como Estado. 9 países no votaron, se abstuvieron, y 25 países votaron en contra, entre ellos del continente latinoamericano, Argentina. ¿Qué quiere decir que Palestina se establecerá como nación? Esos son los acuerdos. Estados Unidos, Hungría, República Checa. Y como te dije, votaron en contra. Son pocos los países que están apoyando a Israel.
Israel está quedando absolutamente solo, pero te animo a que te quedes en este video, porque te vamos a demostrar bíblicamente que lo que está pasando en los noticieros con Israel son profecías que se están cumpliendo detalladamente. Es importante ver la profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel acerca de que Israel volvería a ser nación después de 2000 años. Incluso les invito a que escuchen el himno nacional de la nación de Israel. Es una esperanza que ellos tenían después de que en el año 70 después de Cristo el templo fue quemado, fue saqueado, y ellos tuvieron que salir huyendo de su lugar de origen. Pero hay una profecía que se encuentra incluso antes de Cristo, y es la profecía de Ezequiel capítulo 37 versículo 21, y que tiene un cumplimiento real en el año 1948. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, a su tierra. Esruo vive actualmente en su tierra. Muchos judíos de diferentes partes, de diferentes lugares. República Checa, España, se unieron nuevamente en el año 1948 para levantarse como nación. Ese lugar estaba convertido en un desierto, pero Dios los había bendecido. Dios los había prosperado. La bendición está allí, y el llamamiento es irrevocable. Ese pueblo es de Dios por elección. Nosotros como iglesia somos de Dios por adopción, no podemos rechazar ni ignorar eso. Por eso le invito a que no deje de orar por el Estado de Israel. Por favor, te animo a que le des me gusta a este video, para que este video siga promocionándose y siga llegando a diferentes lugares. Y por favor seamos conscientes de que lo que ocurre con Israel son profecías de los últimos tiempos. La Biblia dice claramente: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ezequiel dice que Israel volverá a su tierra. No está hablando de otro territorio, no está hablando de otro continente, está hablando de Israel. Jerusalén, ellos se establecerán en su tierra. Esto ya sucedió en el año 1948. Nuevamente le hago la invitación a que escuche el himno nacional de Israel en español. Sería extraordinario que usted entendiera el legado y el propósito que tiene Israel actualmente. Israel lleva apenas 80 años de volverse a levantar como nación, y es pionero en muchas áreas, tecnología, muchas marcas. Innovación. Israel es cabeza de naciones, tal como lo dice la palabra de Dios. Pero también te invito a que veamos a Jeremías, capítulo 30, versículo 3. Hay personas que no se conforman con una sola cita bíblica, y por eso tenemos un video detallado acerca de todo lo que está pasando acerca del rechazo de la ONU, porque son las Naciones Unidas que están en contra de Israel, y a favor de Palestina, porque Palestina es un disfraz. Jamás los sadistas se han disfrazado en Palestina para que les den el poder y así poder hacerle el mayor daño al pueblo de Israel. Hay personas que ignoran eso, y sobre todo ignoran la palabra de Dios. Veamos lo que dice Jeremías 33, porque vienen días. Dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y Judá ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán aquí. Vemos una promesa para el Israel del norte, con las 10 tribus de Israel del sur, con las 2 tribus Judá y Benjamín. Todas las tribus de Israel, incluidas en ese plan, volverán a su tierra. El Israel del norte, que fue llevado cautivo por Asiria, también tiene un plan de redención y restauración. Los últimos tiempos se están cumpliendo desde 1948. Toda la tensión ha sido sobre el pueblo de Israel, porque esa profecía y ese cumplimiento marcan el inicio de los últimos tiempos. Jeremías 31 minutos dice también de la siguiente manera: oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlas saber en las costas que están lejos. Y decid: el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará como pastor a su rebaño. La palabra de Dios es clara. Oíd palabra de Jehová, el Señor lo pastoreará. El Señor tiene un trato especial con el pueblo de Israel, y muchos cristianos no se han dado cuenta. Siempre levantan juicios. Cuidado, cuidado, porque eso traerá maldiciones contra tu vida y contra tus generaciones. Yo sé que Israel no está haciendo las cosas bien últimamente, pero tú no eres nadie para juzgar. Ellos tienen un pastor que es nuestro Dios. Recuerda, ellos son por elección. Nosotros por adopción es un hijo que tiene Dios,
y ese hijo lo reprende, él nadie más. Y las naciones que toquen a este hijo serán tenidas en cuenta por la ira de Dios. Y un versículo conocido por todos que se encuentra en Zacarías, donde se habla mucho acerca de la restauración de Israel. No solamente para el año 1948, que ya pasó, sino para los últimos tiempos con el pueblo y el Estado de Israel. Veamos Zacarías 12:3. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Sucedió el día de ayer, sucedió. Ya la ONU le dio la espalda, las naciones le dieron la espalda a Israel, 143 países contra 25 países. 123 países a favor de Palestina, a favor del grupo Hamás, a favor de Hezbolá, a favor de los jihadistas, a favor de los terroristas. Dicen que quieren establecer a Palestina como nación. Hamás se salió con la suya. Esto es profético, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La Biblia lo dice. Uno mira el noticiero, pero la Biblia está adelantada a los noticieros. La Biblia no es el libro del ayer, la Biblia es el libro del mañana. La Biblia es el libro de las edades. Lea la Biblia si usted quiere estar adelantado a los noticieros y a todo lo que va a pasar. Lea la Biblia. La Biblia es clara. Este pasaje se interpreta como una predicción del conflicto futuro, en el que Jerusalén será objeto de acoso por parte de varias naciones. Son muchas. Las naciones, entre ellas, China, está haciendo inversiones grandes para que Israel desaparezca como nación y Palestina tome control de Jerusalén y todos sus alrededores. Pero quiero que leamos a Zacarías capítulo 14 y lo leamos detenidamente, porque aquí no solamente se habla de la restauración física de Israel, sino también de la restauración espiritual. Mira, esto es claro. Las Naciones Unidas dicen una cosa, los diplomáticos, los embajadores, y vemos nosotros cantidad de revuelo político tratando de defender unos una cosa, otros otra cosa, y llegando precisamente a cumplir las profecías de la palabra de Dios. Zacarías capítulo 14 versículo 2 dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es algo permisivo. La voluntad permisiva, la absoluta de Dios, es que Israel se restaurará en su totalidad. Lo permisivo, lo que Dios permite, es que se levanten las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es espectacular, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Eso es lo que hace actualmente Hamás. Eso es lo que hace Hezbolá. Eso es lo que hacen los jihadistas, los extremistas, los terroristas actualmente. Y si le dan el derecho a Palestina de que se convierta en Estado, eso lo seguirá haciendo Hamás. Odia a Israel y siempre lo ha hecho. Y hay muchas naciones que dotan de armas para que ataquen al pueblo de Israel. Violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estoy diciendo lo que va a pasar. Próximamente usted va a ver en los noticieros, pero la Biblia ya nos da un adelanto. La divina respuesta, dice el apóstol Pablo, ya nos da un adelanto la palabra de Dios. La profecía más segura que existe es la palabra de Dios. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto es algo que va a pasar. En los últimos tiempos se conoce como la batalla del Armagedón, que aparece en la Biblia en el libro de Apocalipsis, como peleó en el día de la batalla. Eso se cumplirá en su segunda venida. La segunda venida de Jesús no se puede confundir con el arrebatamiento. El arrebatamiento será desde los aires, la segunda venida será en la tierra. Jesucristo arrebatará a la iglesia desde los aires, nunca lo olvide. Eso lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses. Tenemos muchos videos acerca del arrebatamiento del rapto. Bíblicamente, no como dice la gente, no como dicen algunos comentaristas, no como dicen algunos teólogos, sino como dice la Biblia. La palabra de Dios, ponga cuidado. La segunda venida es diferente del rapto y del arrebatamiento. El arrebatamiento es en los aires, pero la segunda venida es en la tierra. Dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies, los pies de quién, del Señor Jesucristo, se afirmarán sus pies en aquel, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad de los montes se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Te quiero recordar que si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La batalla del Armagedón será cuando Jesucristo ponga los pies en la tierra, y será contra el anticristo, el falso profeta, todos aquellos que fueron marcados por la bestia con el 666, ya sea en su frente o en su mano. También tenemos un video acerca de la marca de la bestia que debes ver, pero saltemos al versículo 11, a ver qué nos dice la palabra de Dios, que nos dice la divina respuesta: y morará en ella, y no habrá nunca más maldición. Allí es una profecía para después de la tribulación del arrebatamiento de los 7 años del gobierno del anticristo, que se conoce como la última semana. Te estoy dando muchos textos bíblicos y conocimiento que en otros videos tenemos, específico la explicación, sino que Jerusalén será habitada confiadamente hasta ahora. Israel no es habitada confiadamente desde el año 1948. Aunque Israel se reunió, aunque tenemos parte del cumplimiento, Israel y Jerusalén siempre han sido atacadas constantemente, pero dice la Biblia que hay una promesa que todavía no se ha cumplido, que se cumplirá donde dice que Jerusalén será habitada confiadamente. Toda persona que visita Jerusalén, que visita Israel, siempre debe estar alerta. Y cada vez que esa sirena suena o que las alarmas suenan, eso es terror. En Israel pueden estar confiados en un supermercado. Ellos no pueden estar confiados paseando en algún parque. Ellos no pueden estar confiados manejando, porque en cualquier momento, una bomba, un ataque terrorista los puede sorprender. O sea, esa profecía todavía no se ha cumplido, versículo 12, y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromper, estando ellos sobre sus pies. Eso pasó con el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Y desde ese momento, sus entrañas se llenaron de cáncer. Él lo dijo fuerte: maldigo al Estado de Israel, pero yo hoy, y te invito a ti a que lo hagas desde el fondo de mis entrañas, bendigo al Estado de Israel, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Lo dice la palabra de Dios, y yo lo creo. Pero hay personas para quienes no son suficientes estos pasajes. Por eso, este video es específico. Incluso te animo a que te quedes hasta el final, porque te darás cuenta del papel que juega la iglesia dentro de todas estas profecías bíblicas. Jeremías 30 horas y 17 minutos. Dice así: porque yo te devolveré la salud, hermoso pasaje, y sanaré tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado despreciada los judíos sionistas. Yo soy judío sionista israelita, injertado en el olivo verdadero. Ese versículo sugiere que Israel ha sido despreciada y descuidada. Pero Dios promete sanar sus heridas y restaurar su honor. Israel en los últimos tiempos restaurará su honor y se levantará. Yo sé que Israel está siendo pionero en muchas cosas, pero la gente no lo reconoce, porque estos grupos terroristas se han encargado de financiar para ensuciar el nombre de Israel, y no solamente el nombre de Israel, sino también el nombre de Dios. Muchas personas me han preguntado lo siguiente: ¿en qué parte el anticristo, la bestia, es líder político mundial? ¿Hará un pacto con Israel? ¿En qué parte de la Biblia dice que el anticristo gobernará por 7 años? ¿Dónde lo dice? Yo no creo, para los que no creen, y para algunos familiares de los que sí creen, para que les compartan el video. Daniel capítulo 9 versículo 27, lo hemos explicado. Pero vale la pena volverlo a explicar. Dice: y por otra mitad, o sea, la última semana por la otra semana. La última semana de las 70 semanas que todavía no se han cumplido. Porque llegamos hasta las 69 semanas donde vemos a Jesucristo, se le quitará la vida al Mesías, y vemos que la última semana quedó quieta. Donde dice la Biblia: endurecimiento en parte. Una pausa quedó en pausa para luego comenzar a cumplirse. Y, obviamente, esta semana, estos últimos 7 años entrarán en vigencia cuando comience el anticristo a manifestarse por la otra semana. Confirmará el pacto con muchos, o sea, el anticristo firmará un pacto no solamente con el Estado de Israel,
sino con muchas naciones, lo que está haciendo la ONU. Con esto del rechazo hace que Israel los está llevando hasta el límite, para que Israel tome decisiones que no serán las más correctas, porque rechazaron a Jesús. Pero cuando venga otro en su nombre, a ese recibirán a un antimimas. El anticristo a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio a la mitad de la semana, la mitad de los 7 años. Eso lo dice la Biblia claramente, y Apocalipsis también lo demuestra. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, se dará a conocer durante 3 años y medio. El anticristo será muy bien recibido en el Estado de Israel. Los judíos recibirán al anticristo como su Mesías, pero no durará sino solamente 3 años y medio, donde demostrará su verdadero rostro después, con la muchedumbre de las abominaciones, ya dándose a conocer como la bestia vendrá, el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay una profecía de cómo el anticristo tratará al pueblo de Israel a través de ese pacto, después lo perseguirá. Eso es lo que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 12. El dragón, la bestia y el falso profeta perseguirán al Estado de Israel, pero Dios levantará un remanente que saldrá ileso a la persecución de la bestia. Y ahí aparece el Señor Jesucristo en el monte de Sión. En el capítulo 14, los 144.000 sellados de todas las tribus pasan sin recibir ningún daño, pero nosotros, ¿cómo podemos confirmar que lo que dice Daniel es verdad y que lo que dice Daniel todavía no se ha cumplido? Mateo capítulo 24, versículos 15 al 16. Por eso le digo, mire que estamos teniendo en cuenta a Israel y parece que nosotros nos estamos adelantando en el tiempo. La noticia fue de ayer, pero nosotros estamos adelantados y ¿sabe quién lo permite? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos está adelantando en el tiempo. ¿Qué dice Mateo 24, 155-1? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esta es la llamada de atención para ti. Debes poner cuidado porque todo esto lo que dijo tiene que ver con Israel. Los que estén en Judea, la abominación desoladora en el templo, tiene que haber un templo. Y déjeme decirle que para el 2025 está a punto de comenzar la construcción del tercer templo. Se debe construir. ¿Dónde dice la Biblia que va a haber un tercer? La Biblia lo menciona cuando el anticristo ponga la abominación desoladora. Eso ya se cumplió con Antioquía. Epífanes, Antioquía. Epífanes es antes de Mateo, antes de que Jesucristo viniera, por lo tanto no se ha cumplido. Eso es tipo del anticristo, pero tendrá su cumplimiento final. Ahora nos estamos acercando a ese tiempo. Lucas capítulo 21, versículos al 23. Jesucristo habla acerca de la destrucción de Jerusalén. O sea que Jerusalén será destruida en los últimos tiempos. Sí, y cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, nuevamente en Judea, muchas personas. ¿Pero por qué solamente habla de Israel y de Israel y de Israel? Porque es que la Biblia menciona muchas veces a Israel. 2572 veces aparece la palabra Israel. En la Biblia hay 500 pasajes que hablan acerca de la oración, 500 pasajes que hablan acerca de la fe, pero 2572 veces se está mencionando la palabra Israel. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra, e ira sobre este pueblo. Todo lo que se menciona aquí se cumplirá nada más y nada menos que en el periodo conocido como la Gran Tribulación, que será el reino del Anticristo. Pero te voy a invitar a que leamos la traducción. Lenguaje actual incluso está en pantalla. Lo que quiero hablarte acerca de es que el apóstol Pablo y qué papel juega la iglesia ahora en estos tiempos. Como la iglesia debe tomar en cuenta todo lo que está pasando con Israel y debe estar pendiente en los noticieros. Yo tengo mi correo registrado para que me lleguen noticias, y todos los días, a veces me llegan 5 o 6 noticias diarias acerca de lo que está pasando con Israel. Incluso,
¿Usted sabía que en Israel, por presión de Palestina, muchos habitantes de Jerusalén se levantaron en marcha contra el primer ministro Netanyahu para que lo saquen? Ellos ya no lo quieren. Están ahora estableciendo un diálogo con Palestina. Los habitantes están confundidos en este momento. Incluso ahora ellos quieren que Palestina se deje quieta, que a Palestina se le respeten sus derechos, pero en realidad no es Palestina quien está detrás de todo esto, es Hamás. Pero los habitantes están cansados de guerra, y así llegará a sus límites Israel, que dirá: necesitamos un líder mundial que nos defienda. Rechazaron a Benjamín Netanyahu. Ya hay una marcha para derrocar su gobierno y quiero decirles algo. Benjamín Netanyahu no es que sea el mejor, no es que sea el hombre más diplomático, no es que sea un hombre que está ahí, tampoco es el anticristo, por favor. Yo aquí no he dado nombres de quién va a ser el anticristo, pero sí es el instrumento que está utilizando Dios para llamar la atención del pueblo israelí y del pueblo cristiano. Aceptados versículo 16, y si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Y si a Dios le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Por la bendición de Israel todos llegamos a ser incluidos dentro de esos pactos, dentro de esa bendición. Versículo 17. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron vida eterna. Ahí está lo que muchos deberían leer, lo que cristianos que maldicen a Israel deberían leer. Ay, es que pobrecitos los niños palestinos, tú no sabes lo que hay detrás. A ti te venden una realidad distorsionada. Versículo 18. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Y eso está pasando con algunos cristianos, que la iglesia se cree superior porque no aceptaron a Cristo. Entonces nosotros, que ese pueblo ya quedó hecho a un lado, mentira. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos, y no ellos gracias a ustedes. Nosotros hemos recibido eso gracias a ellos. La Biblia fue dada a los judíos y nosotros la leemos. Es un regalo de los judíos. Cristo llegó a los judíos, pero ese rechazo hizo que nosotros lo recibiéramos. Gracias a ellos debemos estar agradecidos con Israel. No seas mal agradecido, bendice a Israel, así te cueste. Bendice a Israel porque traerá bendiciones a tu vida. Versículo 19. Tal vez pienses que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios, y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios, por su incredulidad. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos. Más bien tengan cuidado, ten cuidado. Tengo muchos videos acerca de tener cuidado con maldecir a Israel, o referirse a ese pueblo, o sacar juicios o romper relaciones como lo hizo Colombia con este presidente que nosotros tenemos actualmente. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podrá hacer lo mismo con ustedes, cuidado. Las personas que maldicen a Israel pueden ser rechazadas, mucho cuidado. Si Dios los endureció en parte, puede hacer lo mismo con nosotros. Miren lo que dice el 22. Es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo algo directamente. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado. Pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. O sea, tiene que ver con la forma en que tratamos a su pueblo. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos, que sí lo son. Gloria a Dios por todas estas promesas de restauración para el Estado de Israel. Yo veo esto, y la verdad es algo que tiene que pasar. No se puede revertir. La ONU, las Naciones Unidas, acaban de rechazar a Israel y levantar a Palestina. No es que Israel sea mitad y mitad, no. Palestina nunca iba a ser un Estado porque ha sido formado y financiado por terroristas. O sea, lo que es Palestina lo conforman los grupos terroristas yihadistas, a los que les encanta la guerra y grupos invasores que odian a Israel. Hemos visto que antiguamente se conocían a los palestinos como los filisteos, y lo que está haciendo la ONU, las naciones,
es dándole crédito, premiando el terrorismo para que se levanten estas naciones y sigan atacando a Israel hasta desaparecerla del mapa. No es nada nuevo, la palabra de Dios ya lo viene diciendo, no se puede revertir. Solamente debemos orar para que el remanente resista. Ora para que el remanente resista y de verdad te animo a que le des me gusta a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte más rápido de las últimas novedades.